mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer las fuerzas y no para beber, porque la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra el corazón, alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni aun en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Oramos y le decimos: Padre, que estás en los cielos, muchas gracias. Hemos alabado tu nombre, Señor. Te hemos exaltado en esta hora. Mi Rey, hoy te pedimos que nos envíes tu palabra. Esa buena palabra, Señor, que siempre nos edifica, que nos trae consuelo al corazón y que nos reconforta. Cuando estamos débiles, tú nos das la fuerza, Señor. Cuando estamos tristes, tú nos das el consuelo que necesitamos. Hoy te pedimos, Señor, que envíes tu consejo y que nos hables al corazón. Que pueda ser tu palabra, Señor, como ese refrigerio que nuestra alma necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. La excelencia de la sabiduría es nuestro tema. Ya se nos hizo bastante característico el poder traer estos temas que prácticamente contrastan lo que es la sabiduría con la insensatez. Estaba analizando este capítulo 10 y está compuesto de una serie de proverbios. El proverbio, pues, se sabe que es una declaración, ¿verdad? Corta. Es un dicho sentencioso, se dice en su concepto original, pero que en ese dicho corto dice una gran verdad. Quiere decir que a lo largo del capítulo 10 que hoy hemos leído, hay varios proverbios que tienen mucha sabiduría, que tienen mucho que enseñarnos, pero todos ellos en su conjunto hablan acerca de lo excelente que es la sabiduría. Hay que decir, por supuesto, en esta parte introductoria que la sabiduría por sí sola no lleva a un fin. Si una persona cree o se da a la tarea de poder investigar cada día más y cada día más a modo de tener mucho conocimiento y de poder descubrir todas las cosas que este mundo nos ofrece o que en este mundo hay, al final se va a encontrar que no tiene un reposo, que no se encuentra satisfecho, porque eso es lo mismo que dice el predicador. Él llegó a la conclusión que nada en este mundo podía darle el verdadero gozo, ni siquiera los placeres de este mundo, darle rienda suelta a la carne, ni siquiera el poder acumular para sí tantos tesoros, tantas riquezas, no halló en la felicidad. De igual forma, en acumular muchas pertenencias, él dice que no está ahí el gozo. Ni siquiera en la misma sabiduría, como él dice, que aquel que añade ciencia, añade también dolor. De modo que la sabiduría y todas las demás cosas lejos del camino de Dios no satisfacen al ser humano. Pero lo primero que nosotros debemos hacer, por supuesto, es poner a Dios en primer lugar y les aseguro que todo nos va a salir bien. Eso está claro. Entonces hoy, dice el proverbista, dice él, que la sabiduría es excelente por sobre todas las cosas. La sabiduría va a sobrepasar por mucho a la necedad y a todo lo que el hombre sin Dios pueda llegar a ser. Vamos a ir rápido porque hay varios aspectos que vamos a ver acá. En primer lugar, vamos a ver que todos necesitamos de la sabiduría. ¿Están de acuerdo en eso? Todos necesitamos de la sabiduría de Dios. Es más, Santiago dijo que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dijo él? Pídala a Dios, el cual dice que da abundantemente y sin reproche. Los seres humanos, sí, ¿verdad? A veces cuando nos piden algo, y hay personas a veces cuando le piden un consejo, que son ásperos para contestar. Pero Dios no, ¿verdad? Dios, si uno le ora, le pide con toda súplica, con el corazón, y uno no entiende algo, Dios se lo va a dar a conocer, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos sabiduría de Dios.
Pero ¿por qué necesitamos sabiduría de Dios? 6 aspectos voy a mencionar en esta oportunidad. Y ojalá que me alcance el tiempo para ver la parte segunda del mensaje, que es más corta. Número 1, necesitamos sabiduría de Dios para mantener la buena reputación. ¿Cuántos quieren mantener una buena reputación? Yo lo quiero, por supuesto. Imagínese usted, desde el día en que entregó su vida al fiel Salvador, su vida cambió por completo. Tuvo un giro, como lo hemos dicho, de 180 grados. Y aquella persona que llevaba un rumbo, ¿verdad? Como la Biblia dice, que iba caminando a la condenación eterna, de repente el Espíritu de Dios nos hizo que diéramos un giro y comenzamos a caminar, ¿verdad? En un rumbo completamente diferente. Pues ese cambio que Dios ha hecho, el objetivo es que nosotros no paremos esa marcha, que la marcha se mantenga firme, siempre caminando, como dice la Escritura, que viendo hacia el blanco perfecto. Puestos los ojos, dice en otro lugar, en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Así debemos caminar. Entonces, estos primeros 3 versículos nos hablan acerca de la buena reputación que debe tener el creyente. Este ejemplo que da en el versículo 1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Eso es una figura, ¿verdad? Está ejemplificando que de esa misma forma, dice, así como algo tan minúsculo y tan sencillo puede echar a perder un buen perfume, dice que también de la misma forma una pequeña locura o un pequeño error, podemos llamar nosotros, o un pequeño pecado puede manchar la reputación de una persona honorable. Y yo creo que como creyentes, como hijos de Dios, todos nosotros somos honorables delante de Dios. ¿Cuántos lo creyeron? No todos lo estaban creyendo, ¿verdad? Pero hermanos, Dios dice que Él nos ha puesto en lugares celestiales. Dice que somos ahora ciudadanos del cielo. Por lo tanto, hermanos, esa es una reputación que nadie la puede dar en esta tierra. Solo Dios. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Fuimos lavados con su sangre preciosa. Hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Mire qué hermoso. Quiere decir que tenemos una posición, hermanos, muy especial delante de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros hiciéramos algo que va a traer vergüenza primero a nosotros o a la familia y por extensión a la obra de Dios? Una pequeña cosa puede ser y la gente se van a olvidar de las cosas buenas que nosotros podamos haber hecho. Que nos guarde el Señor, ¿verdad? A estar firmes siempre, a estar pendientes de lo que Él quiere para cada uno de nosotros y que todo lo que hagamos lleve honra y gloria al nombre poderoso de Dios. Ese es nuestro objetivo. Que todo de honra a Dios, no retroceder, no menguar. Entonces hay que tener ese cuidado. El versículo 2 dice que el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Un predicador a manera de broma hizo así, ¿verdad? Y le dijo, ¿dónde está tu corazón? Obviamente que físicamente está al lado izquierdo, ¿verdad? Pero no es porque seamos necios. Eso es una figura. En el tiempo antiguo se decía que la mano derecha, ¿verdad? Era símbolo de poder. Es más, al Cristo de la gloria se le llama que Él es la diestra de Dios. ¿Verdad? ¿Se recuerda usted los salmos de donde son tomadas algunas alabanzas? Dice, la diestra de Jehová, ¿qué hace? Hace proezas. La diestra de Jehová hace valentías. Entonces, en el tiempo antiguo se consideraba la mano derecha símbolo de autoridad, de poder, símbolo de lo bueno. Pero la mano izquierda se consideraba símbolo de lo malo, de lo ruin, de lo que no es, de lo pecaminoso. Por eso dice así, ¿verdad? Que el corazón del sabio está en su mano derecha. Entonces, nuestro corazón debe de estar espiritualmente a nuestra mano derecha. Pero el de los necios dice que está a la mano izquierda, o sea, hacia lo malo quiere decir. Y nosotros debemos tener ese cuidado, que nuestra reputación sea buena todo el tiempo. Dice que el necio mientras va caminando, a todos les va diciendo que es necio. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Va hablando? Sí, en algunas veces las personas que son necias hablan demasiado, pero no siempre. Con su conducta las personas le dicen a otros que son necios. Con su conducta, con su comportamiento. No es necesario que diga nada, pero usted lo ve cómo hace, cómo se comporta y usted dice, esta persona es necia.
No, el prudente tranquilo. Es más, dice en un proverbio que el avisado dice que ahorra sus palabras y sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Eso nos ha enseñado el Señor a través de su palabra. Porque en las muchas palabras dice que hay pecado. Claro, debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos. Pero número 2, en segundo lugar, ¿para qué nosotros necesitamos la sabiduría de Dios? La necesitamos para ser humildes y estar sumisos a nuestras autoridades. Me gustó la exposición que hizo el pastor Pablo la vez anterior, ¿verdad? Un orden que hizo de las autoridades en los diferentes ámbitos. Pero aquí lo habla de manera general. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire qué interesante. Como quien dice, ¿verdad? Si un jefe, si alguien que está en autoridad más alto que nosotros, de repente se incomoda y se pone, pero hasta verde, ¿verdad? Enojado, creyéndonos, pues, queriéndonos hacer ver de menos y gritándonos si es posible, nosotros debemos mantener el lugar. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Somos personas que hemos sido cambiados por la gracia de Dios. Y lo más seguro es que la persona que está más alto no conoce al Señor, no conoce de Cristo. Entonces hay personas que son hasta mal habladas. Hemos tenido la oportunidad, y digo hemos porque yo estuve también en empresas, y uno se da cuenta que hay gente que por su dinero que tiene, que por el cargo que tiene, piensan ellos que pueden hacer de todo con sus subalternos. Y piensan ellos que tienen la autoridad como para poder tirar por los suelos a las personas y hasta con malas palabras. Ahí es donde tiene que guardar el porte la persona. Ahí es donde tiene que actuar diferente el Hijo de Dios. Por eso dice, nosotros debemos estar ahí. A mí me llama la atención porque Pedro era otro que hablaba acerca del respeto a las autoridades superiores. Y en este caso, Pedro hablaba del respeto al mismo emperador de turno, al rey romano, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Y cómo es que tenían que obedecerle? Él no era un cristiano. Era una persona pagana completamente y contrario a los propósitos de Dios. Sin embargo, Pablo y Pedro dicen que hay que obedecer a esas personas. Claro, hasta donde no contradiga lo que es los principios cristianos, por supuesto. Entonces dice que hay que soportar con mansedumbre, hay que actuar porque somos creyentes, somos hijos de Dios. La sabiduría ante todo, la mansedumbre es parte de lo que es el carácter del cristiano. Y hermanos, ¿cómo cuesta ser manso? ¿Cuántos están conmigo? A mí me cuesta ser manso. A mí me cuesta mucho. Yo también, dijo un hermano por aquí, cerquita. Sí, hermanos, es que hay que ser sinceros. Algunos dicen que yo soy de mecha corta. Tranquilo o tranquila. Dios quiere que seamos de mecha más larga, ¿verdad? Que aguantemos un poquito más. Hay personas que dicen, mire, no, le recomiendo que cuente hasta 10. ¿Cuál? Puede contar hasta 10, pero sigue estando enojado o enojada, ¿verdad? Es que somos así. Tenemos un carácter a veces que es muy explosivo, ¿verdad? Entonces, tranquilo. A mí me aflige porque en el mismo Antiguo Testamento la Escritura dice que hubo un hombre que fue el más manso sobre los hombres de la faz de la tierra en ese tiempo. Y al final siempre se exaltó y tuvo su correctivo de parte de Dios por haberse exaltado. Es tremendo, hermanos. Si quisiéramos poner un ejemplo ya hablando bíblicamente, el Señor dice, aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué será que nos habla el Señor de descanso? En la humildad. Porque el que es así enojón, el que es así todo el tiempo, que anda así con el ceño hasta fruncido, esa persona no anda tranquila. Esa persona no descansa. Hasta le puede dar un derrame. Peligroso, peligroso. Cuando nos enojamos es peligroso. Hay que contar hasta 10, ¿verdad? Apliquémoslo de nuevo. Y si no, cuente 100 o más. Cuidadito. Pero avancemos un poquito más. ¿Por qué es necesario entonces la sabiduría para el ser humano? Número 3,
para vivir en paz con todas las personas. ¿Cómo nos cuesta? Pero el Hijo de Dios es diferente. Yo digo, si la gente a veces pelean con sus vecinos, se pelean entre los mismos familiares, es porque siempre el enemigo va a querer que no tengamos paz, que no tengamos unidad, pero el Hijo de Dios es diferente. En estos versículos que voy a leer, del versículo 8 en adelante, se habla de 6 figuras. Pudiéramos decir que cada una de estas declaraciones que se dan aquí son proverbios completos por ellas solas. Y mira la sabiduría que hay. Versículo 8. El que hiciere hoyo, ¿qué pasará? Caerá en él. Como quien dice, una persona antes hacían trampas, ¿verdad? De una forma así, se le llamaba lazo. Pero cuando uno descubre eso se da cuenta que era un hoyo que hacían en el campo y luego lo cubrían, ¿verdad? Con maleza y ahí estaba, ¿verdad? La gente no miraba nada. De repente iba caminando y cuando venía a sentir, ¡pluc!, hasta abajo, ¿verdad? Lo profundo. Ahí quedaban prisioneros ya. A eso se le llamaba lazo. ¿Por qué? Porque caía la persona y ahí estaba atrapada ya. Entonces, el que hace hoyo, dice ahí, caerá en él. ¿Qué quiere decir? Como que quiere decir que aquel que esté tratando de hacer el mal a otra persona, al final él mismo sobre él va a caer el mal. Allá en el campo, yo me crié en el campo, las personas decían así un dicho, ¿verdad? El que escupe para arriba, en la cara le cae, ¿verdad? Y tiene mucha verdad. Entonces, hay que ser cuidadosos. Pero la siguiente declaración en el mismo versículo 8 dice, y al que aportillare vallado, ¿qué pasará? Le morderá la serpiente. Como quien dice, ¿verdad? Ahí está el gran muro, toda pongamos un terreno. Antes a las grandes ciudades le ponían la gran muralla, ¿verdad? Todo lo que era la ciudad. Pero digamos que en un lugar más pequeño, ahí está rodeado. Entonces alguien comienza a hacer un orificio ahí, ¿verdad? De cualquier material que sea, siempre se puede aportillar. Entonces le hacen ahí un orificio y por ahí mismo, dice, puede entrar la serpiente y lo muerde a la persona. Si nosotros lo aplicáramos, pudiéramos decir claramente que el Señor nos tiene cercados a nosotros, no algo literal, sino de manera espiritual. Y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que bajo la cubierta del Señor nosotros estamos seguros. ¿Cuántos se sienten seguros en el Señor? Estamos seguros. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasará con él? Va a morar bajo la sombra de ese omnipotente Dios. Pero si nos salimos, ¿qué pasa? Ahí sí hay peligro. Entonces, cuando una persona se quiere salir del redil de Dios, no del redil del pastor humano, sino más bien del redil de Dios, que es el pastor de los pastores, siempre le va a ocurrir algo. El verdadero hijo de Dios va a procurar siempre estar ahí bajo la protección del Señor. Cuando hay un correctivo y una disciplina, el Señor dice que a esa persona, después de haberle aplicado la disciplina correcta, dice que se expulsa de la congregación para que esa persona reconozca su necesidad de Dios. El objetivo es siempre que esa persona se restaure. Si la persona no quiere restaurarse, ahí sí hay problemas. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo es el que habla de eso y él dice que esa persona debe de ser entregada a Satanás para que ahí se destruya su cuerpo y su alma sea salva en el día del Señor, dice el apóstol. Pero esa parte de ser entregada a Satanás es lo que asusta un poco, porque la persona que se sale de la cubierta de Dios, de la protección que Él tiene en su iglesia, no le espera nada bueno. No le espera nada bueno. Y lo mejor que puede hacer una persona cuando ha incurrido en una falta es arrepentirse rápido y pedir perdón al Señor y restaurar la buena comunión con Él. La serpiente, usted sabe que es símbolo de Satanás. Bueno, alguien que sale sabe que le va a ir mal. Pero avancemos un poquito más. El versículo 9 nos da otra figura. Dice, quien corta piedras se hiere con ellas. Mire, siempre hay algún peligro. Veamos el siguiente, en el mismo 9, el que parte leña, en ello peligra. Ahí llevamos 4 ya. Siempre hay un riesgo. En todo lo que se hace, quiere decir aquí que siempre hay una consecuencia. En todo lo que hace la persona, siempre hay algún peligro. Versículo 10, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, o sea, si se le da buen filo, ¿verdad?
hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Como quien dice, si una persona está tratando de, así en lo literal, ¿verdad?, de botar un árbol con un hacha que tiene un filo, pero bien grueso, va a tener que darle y darle y darle y ese árbol nunca va a caer o va a costar que caiga. Pero si le da filo, ¿verdad?, el filo pertinente, ese árbol rápido lo va a tumbar. Entonces, ¿qué quiere decir? He escuchado varias aplicaciones de esto, pero muchas personas dicen, nosotros como creyentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si nosotros predicamos, hay que afilar el hacha, dicen, ¿verdad? ¿Saben? Hay que leer la palabra de Dios, hay que leerla y leerla y leerla. Hay que estar en comunión con el Señor, hay que estar ahí en la búsqueda de Él, hay que hacer nuestros ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a ser más eficaces en la obra del Señor. Los músicos, ¿cómo están afilando el hacha ellos? Están orando, están ensayando, están ellos poniendo todo de su parte para hacer las cosas mejor. Y como creyentes todos, ¿verdad? Nosotros, el símbolo ese es de estar siempre ejercitándonos en toda la parte espiritual. La oración no la debemos dejar. Si dejamos la oración, vamos a andar solo en lo natural. Y de repente se nos sale el indio, ¿verdad? Volviendo a lo mismo. En lo natural. Así. ¿Por qué? Porque no oramos suficiente. Eso va a pasar. Pero si estamos en los ejercicios espirituales, hermanos, vamos a estar afilados, vamos a estar bien y vamos a contestar correctamente a otra persona y la obra que se nos ha encomendado la vamos a desarrollar mejor. Pero avancemos. El versículo número 10 dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Esto, no sé, probable en lo físico no lo hemos visto todos, pero por lo menos en películas o en dramas, ¿verdad? Hay hombres que encantan a la serpiente, ¿verdad? Y eso es parte de los circos a veces. Y ustedes saben que hasta con una flautita ahí le tocan y la animalita sale, ¿verdad? Ahí de alguna cesta y sale y hace pirueta. Pero ¿qué tal si lo muerde antes? Dice ahí, al hombre. Ya no le sirve, ¿verdad? Es más, tienen que llevarlo a él corriendo para el hospital si no se muere. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Verdad? Si nosotros no nos comportamos como debemos ser y no esperamos que se llegue el momento oportuno en el cual el Señor quiere usarnos, o si lo aplicamos al momento de su venida, si nosotros nos alejamos del Señor o hacemos algo malo, ¿qué va a pasar? Vamos a quedar apenados. El apóstol Juan dijo algo parecido. Él dijo que debemos nosotros prevalecer en el Señor, permanecer para que en su venida, dice él, no nos alejemos de él avergonzados. Usted sabe, ¿verdad? Que una persona cuando, bueno, apliquémoslo en el lugar, los niños pequeñitos, cuando han cometido alguna travesura y sus papás no saben, pero cuando estos llegan a casa, ellos tienen otra actitud, ¿verdad? Se muestran ahí un poco incómodos, ¿verdad? Y un poco tímidos y hasta quizás esquivos. ¿Por qué? Porque saben que han hecho algo y saben que papá o mamá los va a regañar. Entonces en el creyente piense qué pasaría si el creyente comienza a andar desordenadamente y el creyente no está bien delante del Señor. ¿Y qué pasa entonces cuando sea el momento de su venida? El punto es, como siempre hemos dicho, que el momento para prepararnos para la venida del Señor no es cuando se dé ese momento, porque ni cuenta nos daremos. Será, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que el tiempo para prepararnos es hoy. El apóstol dijo, mientras tanto se dice hoy. Si hoy oyere su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Mire qué hermoso. ¿Y usted cree que le habla solamente a los no creyentes? Nos habla a nosotros también. Porque a veces nuestro corazón se quiere volver algo duro. Si el Señor nos está hablando, ¿qué debemos hacer? Decirle, habla porque tu siervo oye. ¿Sí? No digamos, háblale, Señor. Hay personas que así dicen cuando los mensajes son fuertes, así, ¿verdad? Y que machucan bastante. Háblale, Señor, dicen, porque le está cayendo a otro, ¿verdad? Pero no dice, háblame, Señor.
Cuando siente que le está cayendo, se pone como molesto o molesta. ¿Va? Así nos ponemos. No, hay que decirle, Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables. Bien, vamos a avanzar un poco más. Número 4. ¿Para qué nos sirve entonces la sabiduría? ¿O por qué necesitamos todos la sabiduría de Dios? Para dominar la lengua. Esto ni debería decirlo aquí porque aquí ninguno tenemos problema con la lengua, ¿verdad? Para nada. Este mensaje yo tendría que haberlo llevado a otra iglesia, porque aquí cero, pero no vaya a ser, ¿verdad? Que haya alguien, entonces el Señor dice, esa parte es importante. 12. Las palabras de la boca del sabio, dice, son de gracia. Mire, qué hermoso. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Entonces, en perjuicio de quién es primeramente las palabras que profiere el necio? De él mismo o de ella misma. Pero dice que las palabras del sabio están llenas de gracia. Cuando a usted le cuentan algún problema, ¿cómo reacciona usted? Algo de otras personas, de otra familia. ¿Cómo reaccionamos? Piénselo un momentito, segundos para pensar. Hay gente que es ingrata. Ajá, se lo merecía. Así dicen algunos. Ya me lo imaginaba yo, ¿verdad? Tiene su recompensa. No, esas palabras no son correctas. Es peligroso que se vuelvan para nosotros mismos, como estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, no, están llenas de gracia. Si somos creyentes y si nos damos cuenta, y más si la otra persona es creyente también y ha incurrido en alguna situación, uno se duele en su corazón, ¿verdad? Lo mejor sería decir, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Y cómo es que el enemigo le ha ganado ventaja a esta persona? ¿Y cómo es que la persona ha permitido que esto suceda? Uno comienza a conjeturar, pero no con el afán de decir, qué barbaridad de esta persona. No, tranquilos. Debemos de ser personas, como decíamos el domingo anterior, personas de reconciliación, personas de misericordia, personas que estamos viendo el bien de los demás y no la destrucción de los demás. Dice que las palabras del sabio están llenas de gracia. Hay personas que están enfermas y entonces llega el que lo visita y le dice, mire, el que está enfermo, yo tengo esto y esto y esto y esto. De esa misma enfermedad se murió fulano de tal. Esa palabra no va con gracia. Esa palabra va con veneno. ¿Verdad? Lo mismo tenía don fulano, a los 3 días se murió. No, así no, ¿verdad? Tranquilo, Dios lo va a levantar, le dice uno, ¿verdad? Dios va a hacer una obra, Dios se va a glorificar. Esas son palabras llenas de gracia, hermano. Sí. Y como yo le he dicho en otras oportunidades, qué bonito se siente cuando uno está en una situación y le dicen, yo estoy orando por usted, hermano. Yo estoy orando por usted. Y si no sabía la situación y le comentan a uno y uno le dice, tranquilo, me voy a unir en oración. Mire, palabras de gracia, ¿verdad? Y le da fuerza a la persona y se siente diferente, ya como que aquello, aunque sea difícil, pero como que ya va a salir. Entonces esas palabras vienen así, pero el necio sigue en su situación. El principio de las palabras de su boca dice que son necedad y el fin de su charla es nocivo de varillo. Todo es dañino, todo es para mal. Pero nosotros necesitamos también la sabiduría de Dios. En quinto lugar, para ser diligentes en nuestro trabajo. Mire, cualquiera que sea el trabajo que se desempeñe, debe de hacerse con esmero. Bueno, en la escuela me hizo recordar las enseñanzas de los centros escolares. Ahí se veían los valores, ¿verdad? Había una materia, no sé si hoy está todavía, me parece que la incluyeron de nuevo. Ver, ¿verdad?, lo que son los valores. Y el trabajo es un valor importante, ¿verdad?, que se mira ahí. Entonces dice acá en el versículo número 18, el versículo 18 dice, por la pereza que pasa, se cae la techumbre. Esa palabra está un poco rara, ¿verdad? Pero
Por la pereza, dice, se cae el techo, pues le puede caer encima el techo a uno. Están ahí unas láminas, ¿verdad? A punto de caerse. Están ahí y nosotros no hacemos nada. Entonces de repente nos van a caer encima. Pero ¿qué más dice? Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Hoy en invierno, ¿verdad? Dios mío, en todas las casas casi caen goteras, ¿verdad? Pero usted si mira que ahí está cayendo algo, no va a permitir que todo el invierno le pase cayendo esa gotera, ¿verdad? Rápido se sube uno y le pone algo ahí, ¿verdad? Hay tantas cosas hoy para tapar eso. Pero dice que si somos haragancitos, ¿verdad? Y ser, bueno, la flojedad, dice bien raro estas palabras. Yo no les entiendo esas palabras, no sé, pero no les entiendo. Quiere cuidado, hermanos. Que Dios nos ayude. Por el placer, dice, se hace el banquete. Mire, y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todos. ¿Cómo será, verdad? Que una persona puede gastar todo su dinero y todo lo que tiene solamente en cosas malas. En comer demasiado, en emborracharse y en hacer todo lo que su corazón le dicta, o su carne, mejor dicho, le dicta, pero no piensa en hacer algo bueno en su hogar, en ver que sus hijos prosperen, en ver que su esposa esté bien, y si es la esposa, en ver que el esposo también esté bien. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, con el trabajo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros obtenemos y para qué lo ocupamos. Ahora, número 6, y finalizamos con esta parte. ¿Por qué necesitamos nosotros sabiduría? Para no hablar mal de los gobernantes. Qué raro esto, ¿verdad? Versículo 20, mire lo que dice. Ni aún en tus pensamientos digas mal del rey. Hoy son presidentes, ¿verdad? Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Yo creo que debemos ser congruentes nosotros como cristianos con lo que decimos. Cuando está en el gobierno alguien del partido simpatizante, las personas dicen, no, tranquilo, no hable mal de las autoridades, respeto a las autoridades. Pero cuando está alguien que no les simpatiza porque no es de su partido, entonces comienzan a hablar y a hacer un montón de memes y cosas. Y usted sabe, bueno, en nuestros tiempos, ya hace como unos 10 años para atrás, quizás que sabíamos que era meme, ¿verdad? No existían los memes. Hoy sí, ¿verdad? Al escoger burlas y burlas y burlas de las personas que están en autoridad. Quien quiera que sea, los creyentes debemos respetar a esas personas, del color que sea, ¿verdad? Cuando está la contienda política, por supuesto que se dicen de todo, pero el cristiano no debe ser tontito, hermanos. No debe ser tontito. ¿Quieren que les cuente una situación? Sí, me van a decir. Nadie dijo nada. Están aprendiendo, veo. Estamos aprendiendo. Pero siempre lo voy a contar. En X iglesia, hermano X y hermano Y se molestaron porque uno era simpatizante de un partido político y el otro del otro. Uno subía publicaciones en las redes de uno y entonces el otro lo atacaba. Y total, se hizo grande el conflicto. ¿Qué cree que pasó? Los hermanitos lavados con la sangre de Cristo, los hermanitos, ¿verdad? Ahí, de sangre y santificados y todo eso, terminaron enemistados. Y uno se fue de la congregación por lo que el otro lo atacó demasiado y ya no aguantó. Qué ilógico, ¿verdad? Que nosotros por una situación así, y ahora nos preguntamos más, ¿qué ganamos nosotros? Ellos ganan millones. Me fui quizás muy lejos, tal vez miles. Pero piénselo, ellos ganan y nosotros, los que se pelearan, ¿verdad?, ganan enemistad. Y perder lo que nosotros tanto estamos haciendo solo por estar discutiendo por las cuestiones de ellos, no tiene sentido, hermanos. ¿Verdad? Nosotros como verdaderos ciudadanos, nosotros debemos ir el día que parecería que estamos ya en el tiempo de votación, pero no, ¿verdad? Fue por el texto. El día que toca votación, nosotros debemos ir y marcar por el partido que el Señor le va a iluminar a usted, que es la persona más idónea, sea para presidente, sea para alcalde, sea diputado, lo que sea.
Desde aquí nunca va a oír usted que yo le diga, vote por fulano, vote por el otro. No, porque los pastores nos hemos puesto para eso, ¿verdad? Más bien solo hacer conciencia de la situación. Y en este caso ni siquiera estoy haciendo conciencia de nada de eso. Solo de decir que no debemos hablar mal de las autoridades superiores. Eso es lo que dice el texto. Entonces, vean, no hay que hablar mal, dice, ni en el pensamiento, ni en la cámara secreta, dice. Porque siempre se va a dar cuenta las personas, siempre se va a oír. Hay que tener cuidado. Ni siquiera comienza la contienda actualmente, pero ya escucho de personas que están hablando cosas y otros cristianos que les responden también. Qué mal, ¿verdad? Porque no es así la situación. Y finalizo, creo que salí bien. En segundo lugar, los gobernantes también necesitan la sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los gobernantes también necesitan para saber elegir sus liderazgos, la gente que tienen cerca de ellos. En el versículo número 5 de este capítulo 10 dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a la manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? A veces las personas que nos gobiernan no son las más idóneas. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, en parte dice que el pueblo recibe lo que elige, ¿verdad? Pero en otro ámbito es porque los que están más arriba no ponen a las personas más idóneas, sino a los más amigos de ellos. No estoy hablando de ningún partido, ¿verdad? Estoy hablando de lo que hacen las autoridades altas. Eso pasa. Entonces, ¿quiénes son los que dirigen? No los que saben más, no los más capacitados. Los que no saben nada están ahí arriba y otros que tienen más capacidad son los que son los gobernados. Eso pasa a veces. A veces se ha dicho, ¿verdad?, que para cualquier puesto siempre que la meritocracia, dicen, ¿verdad? Pero a veces no se cumple, es mentira. Si la gente a veces cuando ya están en el poder comienzan a llamar a su hermano, a su primo, a su tía, a su abuela, no a la abuela, no, ¿verdad? Pero casi. Entonces ese es el problema. No eligen a las personas más idóneas. ¿Y qué más? Para saber ser ellos personas sobrias, los que dirigen. Yo no sé, pero a la gente siempre la engañan, siempre como pueblo nos engañan, porque en el tiempo que van a hacer las elecciones, si usted mira un tipazo ahí, un hombre, ¿verdad? Modelo de hombre, con una esposa, con unos hijos y todo eso, y muchas veces es solo fachada. Se acaban de conseguir a la mujer ahí, ¿verdad? Para que salgan las fotos y todo eso, y hasta con niños y todo ahí, y qué, mano, después cuando terminó el mandato, una patada, ¿verdad? Ya no está esa esposa, ya está otra. Qué feo eso, ¿verdad? Pero así es, esa es la realidad. Entonces, la gente debe de ver en ellos a alguien que tiene un buen porte. El versículo 16 dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Miren, ¿quién banquetea de mañana? Si los banquetes son en la noche o en otros horarios, pero en la mañana. Hay gente que no termina su borrachera en un día y sigue al siguiente. Tremendo, ¿verdad? La gente que tiene el poder y todo eso. Más bienaventurada dice tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para poner sus fuerzas y no para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces, tanto las personas comunes necesitamos la sabiduría de Dios para vivir bien, como también la gente que están en gran autoridad necesitan sabiduría para saber gobernar, para saber elegir las personas más idóneas y para tener un porte correcto. El papel nuestro, orar, ya decíamos. Y aquellas personas que tengan la vocación para servir en esas áreas, cada quien elige, ¿verdad? Solo los pastores dicen que estamos inhabilitados para servir en cargos así, pero la gente del pueblo sí puede. Solo que hay un gran peligro, que también se vuelva corrupta, igual que las demás personas. El corazón es el problema a veces, hermanos. Pero que Dios nos ayude. Vamos a orar.
necesitamos la sabiduría de Dios. Mucho, mucho, mucho. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, en esta maravillosa hora, Señor, queremos darte el honor, darte la gloria, Señor, pues tú nos permites el poder leer tu palabra. Tu palabra, Señor, nos dice que la sabiduría es excelente por sobre todas las cosas, sobrepasa por mucho a la necedad. Guárdenos, Señor, de caer en semejante ejemplo de conducta, Señor. Que nuestra boca, Señor, siempre pueda hablar lo correcto. Que nuestros pensamientos, Señor, puedan ser los más acertados y poder llevar nuestra mente, Señor, como tu palabra dice, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos gobiernes, que gobiernes todo nuestro ser y que cada cosa que digamos o hagamos pueda traer honra y gloria a tu nombre, Señor. Guárdenos de caer en algún pecado. Guárdenos de caer, Señor, en alguna locura, como dice tu palabra hoy. Que podamos ser personas con un porte correcto, con un carácter, Señor, moldeado por ti, mi amado Señor. Cada día, Señor, queremos ser testigos fieles de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Guíanos, pues queremos llegar hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia, o si es el tiempo de tu venida, que estemos listos, que estemos preparados para irnos a morar contigo, mi amado Señor. Te damos el honor y te damos la gloria en esta hora. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor. Amén.